Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Y está con nosotros aquí en el estudio el senador Adán Augusto López Hernández. Ay Dios, ya puso cara de seriedad. Entró en formalidad. ¿Cómo estás, Adán? Bienvenido. Bien, Ileana, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto enorme el estar aquí en Radio Fórmula. Ya tenía algunos meses que no veníamos, pero aquí estamos como siempre a las órdenes. Pues es que estuvo duro el trabajo ahí en el Senado, ¿no? Bueno, fue toda una serie de reformas que ocuparon el periodo de receso normalmente de 4 meses, pues no lo fue. Si acaso tuvimos 20 días de receso efectivo, todo lo demás fue telecomunicaciones, fue reforma electoral y las reformas energéticas, las leyes secundarias. Entonces eso nos mantuvo ocupados ahí. Bueno, y ahora los va a mantener ocupados el tema de la consulta, esta que encabeza la izquierda en contra de la reforma energética. Bueno, eso nos tiene ocupados en lo político, en tener mucho contacto con los ciudadanos, pero ya no es una tarea propiamente del Senado en sí, porque esa etapa ya pasó. No, ahora es de los militantes de los partidos que están utilizando las consultas, ¿no? De los militantes o de los ciudadanos, ¿no? Y se está buscando que la Corte, pues todo un procedimiento que la ley de consulta popular se promulgó el año pasado, y es la primera vez en la historia del país que hay la posibilidad de que se promuevan consultas populares. Hay 4 o 5 solicitudes, si mal no recuerdo. La primera de ellas fue la que presentó Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, Javier Jiménez Espriu, Elena Poniatowska y Martí Bates, relativa a la materia energética. 1 o 2 días después, militantes del PRD presentaron igual una solicitud también en materia energética. Algún tiempo después, casi un mes después, el Partido Acción Nacional presentó una en relación con los salarios mínimos, y finalmente el PRI presentó una en relación con el número de plurinominales. Entonces, los atacó la consultitis a los partidos políticos. Les pegó la consultitis. Bueno, hay algunas como la del PRI, sinceramente, que no tienen razón de ser. Mira, que usen la lógica. Si la materia electoral es exclusividad prácticamente de los partidos representados en las cámaras de diputados o de senadores deben de haber no menos de 20 iniciativas planteadas en los últimos 5 años, todas en relación a la reducción o a la desaparición de los plurinominales. Entonces lo que tienen que hacer es sacarlas del archivo y votarlas si fuera su voluntad, ¿no? Sí, porque cómo nos cuesta, ¿no? Es más, tuvieron la oportunidad, pues si hubo la reforma electoral, se sirvieron con la cuchara grande, ahí lo PRI, PAN PAN y PRD, pues ahí lo pudieron haber tocado. Y yo recuerdo que en una de las discusiones que nos tocó a nosotros ahí en puntos constitucionales, Manuel Bartlett, Javier Corral y yo presentamos una excitativa en ese sentido, e hicieron en aquella época como que la Virgen les llamaba, ¿no? Entonces, pero hay que aprovechar el momento de la consultitis cuando el próximo año bueno, A ver, platícanos esta de reforma energética. ¿En qué proceso va? Ya entregaron las firmas que se requerían, sí, ¿no? Digo brevemente, ¿no? Se presenta la solicitud de consulta popular al Senado de la República. En el caso del PRD la presentaron a la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Diputados de alguna manera suplió la deficiencia. ¿Por qué? Porque ellos la enviaron directamente al INE, y Morena, que fue la primera que presentó una solicitud, presentó también una especie de formato que fue aprobado por el Consejo General del INE, y ya se le dio a todos los partidos o a todos los ciudadanos solicitantes de consultas, se les dio ese formato. Ahora tenía como... ¿Perdón? ¿Por qué 2 diferentes si de alguna manera buscan las mismas causas, ¿no? ¿O cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia está de entrada en la pregunta. La pregunta de la solicitud de Morena es: ¿estás o no de acuerdo en que se entregue la riqueza energética nacional y se privatice el petróleo y la electricidad? ¿Estás o no de acuerdo en que se privatice el petróleo y la electricidad y se entregue la riqueza energética nacional a extranjeros y nacionales? La del PRD entiendo que ¿estás o no de acuerdo con la reforma energética? Muy abierta. Muy abierta. La del PAN te decía que es algo de salarios mínimos, y la del PRI es de plurinominales. Ya el INE acordó en el caso de Morena y del PRD
que si hubiesen firmas repetidas o hubiesen firmas repetidas en las otras solicitudes de consulta, y si estas exceden del 20% de las mismas, se tendrá como válida la primera solicitud inscrita. Digamos que si hay 22%, sería, la de Morena, en este caso la de Morena. Esa sería la pregunta. Nosotros creemos que no debe haber, es probable que del universo de 2.735.000 firmas que se presentaron, pues haya, no sé, 5, a lo mejor 10.000 firmas repetidas, pero en el caso de Morena no debe de haber mayor, porque nosotros hicimos un ejercicio más con los ciudadanos, un ejercicio de ir casa por casa, y por distrito electoral se fueron fijando metas, que en el caso de Tabasco se rebasaron con amplitud. Nosotros traíamos nacionalmente una meta de 2 millones de firmas, aunque la necesidad real era de 1.700.000 firmas aproximadamente, y obtuvimos 2.735.000. ¿Y ahora qué sigue? Ahora hay que esperar, la Suprema Corte de Justicia deberá validar la pregunta, porque algunos sostienen que en torno a la reforma energética no procede la consulta, porque es un tema fiscal. Nosotros decimos que esto no es un tema fiscal, si bien el petróleo genera el 80% de los ingresos del país. Otros dicen que en el caso de la del PRI no procede, pues además ahí sí es muy clara la ley, no procede la consulta popular en temas electorales. Entonces, la Suprema Corte debe de validar el ejercicio, debe de validar la pregunta, y si la Suprema Corte dice que sí, el año próximo, el día de la elección, habrá una urna donde se votará respecto a la consulta popular. Si se aprueban 4, habrá 4 urnas para consulta popular. Si se aprueban 2, habrá 2 urnas. Eso básicamente es. Y empezará una campaña ya de promoción en sí de la consulta popular, ya no de recabar firmas, sino de invitar a la gente a que vote y que participe en la consulta popular. ¿Y se puede ir dando información o induciendo en la respuesta a la pregunta, o eso, bueno, eso no se valdría? Es que la respuesta va a ser o sí o no. Por eso, se puede hacer una propaganda. Pero en la campaña y en la propaganda, sí, claro, ir como más hacia el no, que es lo que les interesa a ustedes. A nosotros nos interesa, ¿eso es válido? No, sí, claro, es válido. Vota por el no, ¿verdad?, a la reforma energética, o vota por el sí a la reforma, o vota por el no a los salarios mínimos, o vota por el no si se llegaran a aprobar las otras, ¿no? ¿Y en qué tiempos queda? Mira, no tengo yo muy claro los tiempos. Entiendo que es durante todo el proceso electoral, así que será más o menos hacia marzo del año próximo que ya se inicie. O sea, hasta marzo van a saber si queda validada la pregunta, ¿no? Aproximadamente hasta el próximo año. Eso se sabe este año, eso se va a saber más o menos a finales de noviembre. Y si por algo no quedara validado y ustedes quisieran lanzar otra pregunta para no, que ya no se puede, porque se cerró el plazo. De hecho, ahorita el INE está revisando, ellos aceptaron o adoptaron un modelo estadístico, entonces están haciendo muestreos al azar para ver si hay firmas repetidas, o incluso si alguien presentó firmas que no sean, porque pues, a lo mejor alguien puso 50 nombres, ¿sí?, y le puso un ganchito, entonces al azar van a confrontarlo con padrón electoral. Pero ¿por qué inventas esas cosas? Si no, yo no lo invento, pero hay algunos que presentaron 4 millones de firmas y que iniciaron el proceso 30 días antes. Bueno, pues eso es prácticamente imposible, ¿no? Oye, bueno, y luego si se lleva a cabo la consulta, ¿qué sigue? Bueno, la gente decidirá. Si la gente decide, no quiero la privatización. No quiero la privatización, pues la reforma energética va para atrás. Definitivamente va para atrás. Sí. Así. Claro, voy a hacer una aclaración. El gobierno federal también tiene la posibilidad, si se aprueba la consulta, de hacer una campaña a favor del sí. Okay. Así como los partidos o los solicitantes tienen la facultad legal de hacer campaña por el no, el gobierno federal puede hacerlo por el sí. Ok, bueno. Y bueno, ahora en el Senado, ¿qué viene? Bueno, pues ahora acaba de iniciar ya el periodo ordinario. Ahorita este mes tenemos, antes del día 30, tenemos que dictaminar una iniciativa preferente que presentó el presidente. Las iniciativas preferentes solamente se pueden presentar el primer día del periodo ordinario de sesiones,
Esta es relativa al maltrato en niños, en adolescentes, bullying y todo lo que ese tema, que además ahora está muy de moda, digamos, implica, y esa se debe dictaminar antes del día último de este mes. Entonces, en eso estamos ocupados. Acabamos de terminar con lo de el nombramiento de los consejeros independientes y todos los funcionarios o consejeros de los organismos reguladores en materia energética. Eso se hizo la semana pasada y viene toda una serie de nombramientos también que tienen que hacerse en el Tribunal Fiscal, en el Tribunal de Justicia Administrativa y en los tribunales agrarios. Así que tenemos cuando menos de aquí al 15 de octubre para entretenernos en eso. Adán, el viernes el gobernador del estado declaró que había ciertos puntos que no estaba de acuerdo con la reforma energética, pero que de alguna manera habría que apoyarla y acatar para aprovechar este boom petrolero que podría venir a Tabasco. ¿Cuál es tu postura con relación a esto? Bueno, leí la entrevista, si es la que salió publicada en un medio nacional, digo, si se permite, en Milenio. Sí. Bueno, textualmente, no estoy de acuerdo con la reforma energética, pero la acato, ¿no? Eso es lo que más o menos dijo. Bueno, pues la reforma energética ya está promulgada. Ojalá y hubieran realmente beneficios tangibles para Tabasco y de manera inmediata. Ahora lo que tenemos ya como una realidad es que Petróleos Mexicanos incluyó en la ronda cero prácticamente toda la actividad petrolera que hay en Tabasco. Esto es que cuando menos de aquí a 5 años las cosas seguirán igual, seguirán explotando y explorando los mismos campos que ya se tienen en tierra, el Gran Campo Carrizo, Samaria, los campos allá de Jujo y Tecominocán o la serie de los campos esos van a seguirse explorando. La ronda cero lo que permite es que se valida toda una serie de contratos que se venían realizando entre Pemex y sobre todo empresas extranjeras e incluso empresas nacionales para explorar los yacimientos petroleros. Te voy a dar un ejemplo, el caso del pozo Terra 123. Ese pozo, a quienes se les sale de control y quienes por la mala operación, ¿verdad?, provocan el incendio de ese pozo, bueno, pues es a Halliburton, que tenía un contrato de algo que le llaman contrato de alianza con Petróleos Mexicanos. Sin embargo, hasta hoy Halliburton no ha dicho, pero esta boca es mía, ¿no? La multa se la impusieron a Petróleos Mexicanos. Bueno, es que así está el marco legal hasta ese momento. El marco legal, pero es ilógico que si tú celebras un contrato de alianza para que alguien te construya una casa, bueno, pues ese alguien no sea responsable de los daños y perjuicios que se causen por esa pero ahora con la reforma energética, en este cambio del marco legal, ya sería de esa manera, ¿no? Ya sería el responsable, ya está compartida la responsabilidad. Porque ya es un contrato ahora sí que se valida de otra forma y ya se comparte la responsabilidad. Antes no lo tenía. Entonces, bueno, de momento yo te diría que para los tabasqueños la reforma energética no va a ser la panacea. Mira, hay algo que se ha vendido mucho, yo no coincido en las cifras. Dice la Ley de Explotación de Hidrocarburos que por cada kilómetro cuadrado de explotación, el Estado, la entidad federativa, recibirá 6,000 pesos mensuales por kilómetro cuadrado. Pero un kilómetro cuadrado son 100 hectáreas. Quiere decir, y para que te des una idea, en el campo Carrizo, que es uno de los campos más grandes donde hay 300 pozos, mide 16 kilómetros cuadrados, son 1.600 hectáreas. 16 kilómetros cuadrados por 6,000 pesos mensuales son 96,000 y tantos pesos. Al año viene siendo 1 millón de pesos de renta. Pues entonces, ¿cuál es realmente el beneficio para los tabasqueños? Pero de eso tienes que transmitirle el 20% o el 15% al municipio donde se esté explotando. Entonces, digamos, Campo Carrizo le va a tocar al municipio más o menos 150,000 pesos anuales de renta, y se obliga a la entidad federativa a no imponer ningún impuesto ecológico de explotación, ningún impuesto local, si aceptan recibir esa renta. Y cuando sea esta exploración, nada más van a recibir 1.500 pesos por metro cuadrado. Entonces,
no veo yo cómo dan cifras de ¿cómo se llama?, de 3.000 y 4.000 millones de pesos. Tabasco se verá beneficiado presupuestalmente con el ajuste al FEXI, que es el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que ahora ya no se va a repartir entre 4, sino se va a repartir entre 7 estados, porque Coahuila, Nuevo León y Chihuahua entran ya como entidades productoras de hidrocarburos, entidades petroleras por lo del gas shale. Entonces, si bien acabaremos recibiendo a partir del 2015 entre 800 y 1.000 millones de pesos adicionales presupuestalmente. ¿Tú crees que haya tenido que ver el que nos quedáramos en la ronda 0 y no nos incluyeran en la ronda 1 con todo este tema de la falta de garantías para que puedan trabajar aquí pues estas empresas, inclusive el mismo Pemex, esta toma de pozos de edificios administrativos? ¿Crees que esto haya tenido que ver? No, en realidad no, porque pues, todo eso forma parte del riesgo. Si eso fuera, la empresa se hubiese ido de Tabasco desde hace 30 años. Han habido realmente momentos críticos en bloqueo de instalaciones petroleras. Pero es que ahora, como es iniciativa privada, pues sí sacan números y dicen, pues si me tengo que ir a pelear con todo esto, mejor no me meto. Vienen con seguros internacionales contratados. Pero además yo te diría una cosa, pues no es malo que se le haya garantizado que Petróleos Mexicanos, toda la explotación que se está haciendo en Tabasco haya quedado en la ronda 0. ¿Por qué? Bueno, porque realmente en eso que están vendiendo, que vamos a aumentar, ¿verdad?, la producción petrolera, pues el Estado le está garantizando, o la Federación le está garantizando a Petróleos Mexicanos, y velo en el proyecto de presupuesto que presentó Videgaray ahora, una producción de 2.400.000 barriles diarios de petróleo. Eso es lo que se está produciendo ahora. Entonces están asegurando la producción para garantizar o para soportar presupuestalmente la marcha del país. Todo lo demás que va a ir a hacer la Federación, bueno, pues lo van a ir a contratar deuda pública. Ahora bien, creo yo que lo que debió haberse hecho de entrada, pues no era entregar la riqueza petrolera o concesionarla o fraccionarla. Lo que debió haberse hecho era permitirle a Petróleos Mexicanos algo tan simple como que pudiese ir a contratar créditos para financiar la exploración y la explotación, y así lo hacen todas las petroleras del mundo. O sea, todos trabajan con fondos de inversión y el único que no lo hacía era Petróleos Mexicanos. Ayer te decía, salió un estudio, bueno, no salió ayer, el viernes, Bloomberg, que es una de las agencias calificadoras y que se dedican a hacer prospectivas no nada más en México, sino mundialmente, presenta el informe de resultados y el valor de las empresas petroleras en el mundo. Bueno, la primer petrolera mundial cuesta 464.000 millones de dólares, si la memoria no me falla, y es Exxon. Pero después, ¿sabes cuál sigue? Con 383.000 millones de dólares, Petróleos Mexicanos. Los ejemplos que nos pusieron o que nos quisieron vender a los mexicanos para decirnos que nosotros teníamos que ser como Petrobras o como Statoil, que son los noruegos, bueno, pues Petrobras vale 67.000 millones de dólares, vale 300.000 millones menos que lo que vale Petróleos Mexicanos, y creo que la Noruega estaba en 80 y tantos mil millones de dólares. Pero adicionalmente a eso, si nosotros revisamos las 10 empresas petroleras mundiales más eficientes en términos de exploración y de explotación, Petróleos Mexicanos es la número 6 y ninguno de los modelos está arriba de Petróleos Mexicanos, ni los brasileños ni los colombianos, solamente están arriba de Pemex, Exxon y las petroleras rusas, Gazprom, y no me acuerdo los nombres ahorita de todas ellas. Entonces, el modelo de petróleo mexicano no era malo, el problema es que no le dabas las herramientas financieras para que Petróleos Mexicanos siguiera compitiendo. Híjole, y el sangrado y la corrupción al interior, la falta de transparencia, es una lista eterna de lo que sucede en Pemex. Claro. Bueno, entonces tu postura es seguir en el tema de no estás de acuerdo, vamos a seguir no vas a apoyar el tema de reforma y al contrario. Sí, no, nosotros vamos a seguir en eso, luchando para que los ciudadanos se enteren en realidad del contenido de la reforma energética, y si hay la consulta, bueno, pues puedan ir a votar por el no. Nos quedan 2 minutos para llevarte a la parte política. ¿Te quedas como senador? Bueno, yo soy senador. Pero hasta el final. Lo que vaya a pasar mañana no lo sé, yo creo que no me voy a quedar hasta el final. Asumirá mi suplente Carlos Merino en algún momento de la legislatura. Ay, le mandamos un saludo a Carlos Merino. Siempre te acompañaba y no vino. Es que anda en Mérida, andaba en Yucatán acompañando al licenciado López Obrador.
Hablando del licenciado López Obrador, ¿cómo está tu relación con él? ¿Crees que te va a apoyar? ¿Te va a apoyar en el tema de alguna candidatura para el próximo año? Bueno, pues ¿Lo han platicado? yo creo que si soy candidato de Morena a algo el próximo año o en los años siguientes, pues seguramente contaremos con el apoyo del presidente del Consejo. Otra pregunta. El viernes hizo declaraciones Gaudiano en el sentido de que si el PRD y Morena no iban juntos por el centro, ¿podría haber el riesgo de perderse? Gaudiano se me hace que está leyendo la Odisea que le recomendé la vez pasada y entonces ya va en la parte esa donde Penélope lo que tejía de noche, lo tejía de día, no sé, ¿verdad? O sea, ¿tú crees que Morena le das para ir solito por el centro? Yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué opinan los ciudadanos, hay que ver también, no conozco bien lo que declaró él, pero bueno, en cualquier caso creo que todavía falta algo de tiempo, que cada partido irá tomando sus propias decisiones. Y bueno, pues yo no descarto nada, porque en política no hay que descartar nada, puede o no darse una candidatura común. El sentimiento de quienes están en Morena o de quienes estamos en Morena es que nos alcanza para ir a construirnos como una opción de gobierno. Sí, nos queda claro que en política todavía podemos ver tantas cosas, nos sorprenden, ¿eh? Sí. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, pues espero ahí en un futuro ya venirles a hablar de ahí de política con más calma.